lo que hay en el interior de la cavidad torácica principalmente son esos dos órganos. Y que lo que nos separa la cavidad torácica de la cavidad abdominal es un músculo que si alcanzamos, vemos audiótica, si alcanzamos hasta las 11, que se llama el diafragma. El diafragma es ese músculo que actúa principalmente en la respiración y que todos lo hemos identificado porque se contrae cuando hay cambios de temperatura y nos eleva la caja torácica en un reflejo que se llama el hipo, ¿cierto? Ese músculo es el que de ahí hacia inferior en el humano está la cavidad abdominal y de ahí hacia inferior está la cavidad torácica. Es el real límite entre tórax y abdomen, no lo que nos enseñaron en el colegio que decían que hasta donde están costillas era la cavidad torácica y de ahí hacia abajo era la cavidad abdominal. Esta presentación, como es evidente, no es mía, es de un doctor que se llama Ismael Concha. Y Ismael Concha dicta anatomía en medicina humana y veterinaria. Entonces, con esto empieza a hacer es un chileno que dicta por ahí en una universidad, se llama Lincoln en Estados Unidos. Y de aquí está la presentación del hombre. Él dice que cuando usted le llega a un paciente, usted debe conocer dónde está el corazón. Entonces, no debemos contentarnos con hacer la descripción básica de que el corazón tiene dos aurículas, dos ventrículos, que las arterias por la izquierda, por la derecha. Eso tenemos que saberlo. Pero finalmente tenemos que llegar ahí, a cuando le lleguen pacientes, saber dónde está el corazón, ubicarlo, para obtener datos de él. En semiología se van a centrar más en eso, pero de una vez vamos a avanzar un poquitico ahí. El corazón resulta que está debajo del brazo, del miembro torácico que es este. Y aquí este triángulo es la cabeza larga del tríceps. Debajo de esta línea, el borde caudal del tríceps, esa la llaman la línea tricipital, y en su interior encontramos el corazón. El corazón está ubicado en esa posición craneal a este músculo que se llama diafragma. Espera que sale el cursor acá. Craneal al diafragma. Y el corazón tiene una ubicada su base hacia dorso craneal, hacia arriba y hacia adelante. Y tiene ubicado su vértice hacia ventrocaudal. Esta es la base, este es el vértice. Y el corazón viene sostenido a la base por los grandes vasos. Viene sostenido por las grandes arterias, que básicamente son dos. La superficial, que ahora vemos, es la arteria pulmonar, y la profunda es la arteria aorta. Y por el lado derecho, las grandes venas, vena cava craneal, vena cava caudal y vena ácidos. Entonces, las grandes venas son las que sostienen el corazón. El olvido de la anatomía hace que, por ejemplo, cuando ya son profesionales empezando, le llaman a uno a hacerle preguntas, discúlpenme, pero estúpidas. Un amigo borracho jactando en Zipaquirá, aquí en Cundinamarca, me llamó a la madrugada con otros 8 amigos que estaban haciendo un curso en el CGR de reproducción y me llamó a preguntar, Merito, ¿qué sostiene el corazón al techo de la cavidad? ¿Qué músculo? Yo, ¿cuál músculo? Músculo, o sea, ya se les olvida. Él juraba que había un músculo que subía y bajaba el corazón y que estaba acá en la base, y todos los 8 borrachos también. Entonces, el corazón se sostiene a su base por los grandes vasos, por las arterias al lado izquierdo y por las venas al lado derecho. Vale. Ya yo que Pero les te quiero, tengo una ¿sabes que son pregunta. mentiras? Voy a tomar por estas tablas. Ahí están. ¿La derecha sería hacia adentro? Hacia la Muy parte bien, interna? esa pregunta está bien. Venga, la mostramos acá. Ya le traigo un animalito. Cuando no entiendan algo, me dicen. Esto parece una rata así. Entonces miren lo que ahí está. Miren lo que aquí está cubierto. Vengan y miran todas un momentico lo que él ya dice. Ya que somos poquitos. Entonces ahí el animal está por derecha. O sea, la parte derecha está arriba y debajo de los pulmones está el corazón, mírenlo. Y ahí encontramos unos grandes venas. Aquí estaría la vena cava craneal, aquí debajo, y aquí la vena cava caudal. ¿Qué pasa si el perro está en la otra posición? En la otra posición está por izquierda, pero aquí como no retiraron sino solo el lado derecho, me toca mostrarla así. Y por el lado izquierdo, debajo del pulmón, encontramos el corazón y las grandes arterias, que ahora las mostramos individual, la arteria pulmonar y la arteria aorta. Ahí el animal está botado sobre con la derecha arriba. Esta es la vista derecha del corazón, o por la derecha. Y por el otro lado está la vista izquierda, que habría que retirar las costillas, pero pues esto es un glicerinado, no se puede, miren. Ahí lo tienen, ¿listos? Ya, ahora seguimos. Mire esta cosa tan horrible. ¿Qué es eso?
Intestino. El yeyuno, ese es el yeyuno, la segunda parte del Esa cosa intestino tan- delgado. Ay, sí. Sí, está horrorosa. Tomás, ¿qué pasó con No volvió a deleitarnos con su presencia. Sigamos. Siéntense, si quieren háganse acá, no importa. Profe, una pregunta. Háganle. La reanimación, ¿por qué se ubica lateral izquierdo? No sé. O sea, ¿es decir, para precisamente que el corazón está más hacia ese lado? Ah, no, bueno, Muy buena pregunta. Es así, todo lo que sea anatomía se la contesto, pero ya las otras no sé. Hay una idea, llega tarde y habla. No sean así, hombre, no sean así. Si necesitan salir a hablar, háganle y digan, camine, hablemos. Sí, yo que. Es decir, ya ni vuelven. Pero No quieres mientras repetir en la esas calle, partes para que cuando tiene la idea de que está a la izquierda de la cavidad torácica y el corazón está en el centro. Acá en el centro, el 60% a la izquierda del plano medio y el 40% a la derecha. No lo quieren en porcentaje, digamos en fraccionarios. 3/5 a la izquierda, 2/5 a la derecha. Digamos en decimales, 0,6 a la izquierda, 0,4 a la derecha. Pero está en el centro. Lo que pasa es que a la izquierda se siente más. ¿Por qué se siente más? Porque el corazón tiene el pulmón tiene una ventanita que se llama la escotadura cardíaca. Y la escotadura cardíaca es más grande por el lado izquierdo que por el lado derecho. Para los clínicos, usted ve el corazón de esta forma. Acá está el pulmón. Este sería un pulmón izquierdo, digamos, de un caballo. Y aquí vendría el lóbulo craneal o apical izquierdo. Y acá el caudal o diafragmático. Y esta ventana ocupa los espacios tercero, cuarto y quinto espacio intercostal por la izquierda. Y por el lado derecho, así mal pintado como hago, viene acá, la escotadura cardíaca es más pequeña, únicamente ocupa el cuarto espacio intercostal por la derecha. Eso en clínica lo usa usted para soltar las válvulas. Entonces la neumotecnia por el lado izquierdo es PAM. En el tercer espacio intercostal a la izquierda usted ausculta en la parte baja la válvula de la arteria pulmonar. En el cuarto espacio intercostal más alto, más cerca a la escotadura arriba, acá, ausculta la válvula aórtica. Listo, de nacimiento de la arteria aórtica. Y en el quinto espacio intercostal, en la parte baja nuevamente, formando un triángulo entre las tres, la válvula mitral o aurículo ventricular izquierdo, o bicúspide. ¿Listos? Ahí se auscultan. Por eso es la idea de que el corazón está más a la izquierda que a la derecha, más ubicado casi en la totalidad. Y usted tiene más superficie del corazón en la escotadura cardíaca izquierda que en la derecha. Entonces yo pienso que si lo que dice lo derriban ahí es para llegar directamente al corazón y que no haya interferencia con el pulmón. Pero cualquiera de los dos lados sirve para hacer esa resucitación, yo pienso. De pronto mañana, un protocolo que tienen, pero no sé. Y en el lado derecho, en el cuarto espacio intercostal, auscultan la válvula tricúspide o piramidal, o aurículo ventricular derecha, la que está entre la aurícula y el ventricular. No, pues entren acá ya, hombre, no vale. Ahí encontramos al corazón, entonces, debajo de la escotadura cardíaca entre tercer y quinto espacio intercostal. Esa es la generalidad. Pero por ejemplo, usted mira un libro como el libro de Chivelli, que es Anatomía Básica General y Comparada. Ese tipo Chivelli dice que esta puede ir del segundo al tercer espacio intercostal, la auscultación de la válvula de la arteria pulmonar. La cuarta, ahí se deja la aórtica constante. Y esta dice que en algunos perros de pecho profundo puede encontrarse la mitral entre quinto y sexto espacio intercostal. O sea, la variación puede existir, pero en general usted la neumotecnia que le sirve para acordarse es tercer, cuarto y quinto, pulmonar, aórtica y mitral por el lado izquierdo, y por el lado derecho la tricúspide o piramidal por el lado derecho. ¿Listos? Con merced, ¿dónde ausculta la válvula aórtica? Es que le da la misma estar ahí mirando el WhatsApp que estar en la casa. No de una manera, lo acabo de explicar. ¿No saben? Ven, por favor sálgase, no sea malita, no me haga perder mi tiempo. Créanme que con ese celular ahí sentado no hace nada. El corazón desde la base hasta el vértice ese que está pintado ahí
y les sirve para tener como referencia cuando van a hacer un electrocardiograma. Entonces, el eje es de más o menos 60 grados respecto a la horizontal, baja desde la base hasta el vértice. El vértice o ápice del corazón está dirigido siempre hacia ventrocaudal y está dirigido ligeramente a la izquierda de la cavidad torácica, a la izquierda de la cavidad torácica, esa es la puntica del corazón. ¿Quieren revisar esto por otra fuente? Miren que hay un grupo que se llama Miriada X. Y en Miriada X dan cursos absolutamente gratis. Allí busque un curso que dice Anatomía Cardíaca. Y en Anatomía Cardíaca está Anatomía, Histología, Embriología y Fisiología de Humanos. Y el tipo explica es con corazones de animales. Y está mostrando específicamente de caballos. Y el tipo explica de la Universidad del Bosque como su versión de la anatomía. Por ejemplo, ahorita les voy a decir que el surco que encontramos por el lado izquierdo acá se llama el surco interventricular paraconal. Ellos en anatomía humana lo citan igual, pero lo llaman interventricular anterior. Y fíjense en el corte que hacen ellos. El corte que nosotros hacemos es así, lateral izquierdo y derecho, pero ellos cortan es por acá. Hacen una doble incisión a nivel de las clavículas y cortan todo el esternón. Y abren la caja torácica y acá se ve el lado izquierdo arriba. Y lo llaman anterior, lo que nosotros llamamos izquierdo. Y el derecho se ve contra la columna, arriba. Y ellos lo llaman interventricular posterior. Profe, ¿cómo dijiste que se llamaba la persona que dictaba el curso? No sé. ¿Por qué No no sé. sale? El curso se llama Anatomía Cardíaca. Y es absolutamente gratis ahí en Miriada X. O por lo menos hasta hace un año que yo me entré a mirar eso, era absolutamente gratis. No sé si lo hayan cambiado. El corazón viene rodeado por una membrana doble que se denomina pericardio. Y el pericardio ahí el doctor lo designa con rojito el pericardio fibroso y en verde el pericardio seroso. El pericardio fibroso es una capa inelástica, supremamente dura. Siempre que le digan que algo es fibroso y usted lo vaya a ver en físico, lo va a ver como blanquecino. Y quiere decir que no estira. No es como este guante para mi mano, que si usted le hace presión, mire que estira y permite como la acumulación de un líquido. En cambio, el pericardio fibroso, al estar así rodeando el corazón, si hay algún líquido que quedó en la cavidad pericárdica, ese líquido hace presión contra el corazón y provoca una cosa que se llama tamponamiento cardíaco, que produce una parada cardíaca, porque el líquido no sale. O sea que es urgente en su clínica que ustedes drenen ese exceso de líquido. El líquido que puede existir en el pericardio puede ser de tres tipos: sangre, pus o plasma. Y debe ser drenado, y eso es algo que les van a enseñar allá en medicina interna y en clínica. Eso es el pericardio fibroso. El pericardio fibroso en grandes especies se une al esternón, acá, y se une a través de un ligamento, de un engrosamiento del mismo que se llama ligamento externo-pericárdico. Entonces, si más o menos el corazón está acá, ligamento externo-pericárdico, acá estaría el corazón, aquí estaría la bolsa que lo recubre, por exagerar, y aquí formaría una brida, un tejido supremamente fuerte en grandes. ¿En qué? Rumiantes y en caballos. Y el ligamento entonces en esa especie se llama externo pericárdico. En pequeños animales, citemos aquí las tres especies, caninos, felinos y porcinos, el ligamento se llama frénico. ¿A qué hace alusión el término frénico? Al diafragma. Entonces el ligamento en pequeño se une al diafragma. No es que en esta zona no haya nada, pero hay una represión de la pleura. Es un ligamento que es mucho más suave y que si usted pasa por la parte inferior en perros y gatos, lo rompe. O sea, sí se fija el esternón, pero el ligamento más fuerte es al diafragma. Y se llamará ligamento frénico pericárdico. ¿Listos? Pregunten. ¿Ya quedó? ¿Listos? En el interior de ese pericardio fibroso hay un pericardio seroso. Y ese pericardio seroso se divide en dos debido a un pliegue que se presenta por la introducción del corazón
en el mismo desde dorsal hacia ventral. Algo así como muestra el doctor Concha aquí. El corazón se introduce y en la medida que hay evolución va plegando el pericardio seroso. Y por eso es que el pericardio seroso, que veíamos una sola lámina verde, tiene dos capas. La capa interna, que da contra, en ese caso la mano, que sería el corazón, será el pericardio seroso visceral. Y la parte externa de ese pericardio seroso, que limita contra el pericardio fibroso, se llamará el pericardio seroso parietal. Y entre las dos capas del pericardio seroso se instala el líquido pericárdico. Si ustedes tuvieran un paciente así, con esa cantidad de líquido pericárdico, el animal yo muy probablemente creería que estaría muerto, porque ese líquido nuevamente hace presión contra el corazón. Eso es una exageración pedagógica para mostrarles dónde está el líquido. Pero un caballo de 500, 600, 700 kilos tiene entre 10 y 15 mililitros de líquido pericárdico. O sea que es una capa supremamente delgada, cuya función principal es evitar que se unan el pericardio fibroso con el pericardio seroso y que el corazón se pueda movilizar sin que hayan adherencias. Ese está el líquido pericárdico. Hay casos en que los van a llevar a hacer punción porque de pronto el clínico está sospechando que hay alguna infección en el sitio y los van a llevar a hacer una punción del líquido pericárdico, del pericardio seroso, pero tiene que ser por ecógrafo, guiada por ecógrafo. Y después les mostrará cómo es la cosa esa. Ahí está el corazón, vejigas dentro del pericardio. Ahí está el corazón, está calcando, dentro del pericardio. Y están los dos pulmones al lado y lado. En el centro de la imagen, aquí arriba, en blanco, que de pronto no se ve desde allá, encontramos la tráquea. La tráquea es la vía aérea, por donde ingresa el aire hacia los pulmones, dividiéndose a nivel del quinto espacio intercostal. Ahí termina la tráquea. Se divide y permite un bronquio principal derecho y un bronquio principal izquierdo que va para los dos pulmones. El sitio donde se divide, ¿consiguen los tornillos? El sitio donde se divide la tráquea se llama, como alguna de sus amigas, pero con C, se llama carina, pero es carina con C. Esa carina es la bifurcación de la tráquea. Quinto espacio intercostal, que radiográficamente se ve como una estructura radiolúcida. O sea, ¿qué radiolúcido es? Negro. Radiopaco es blanco. Para que nunca se les olvide que cuando yo trabajaba en Yopal, teníamos un amigo de Chocó allá en Yopal, Francisco Córdoba. La radiografía, lo que es negrito es radiolúcido, como Pacho, yo les decía. Entonces, ¿cómo es Pacho? Negrito, porque eso es radiolúcido. Y es radiolúcido porque pasa todo el haz de rayos X, como por ejemplo es aire, el aire no detiene nada. Y entonces estimula eso y cuando revelan la radiografía se barre todo eso y eso queda negro. ¿Sí? Cuando por ejemplo hay una moneda, algo metálico, eso se interfiere muchísimo, el paso de los electrones no llegan a la película radiográfica y después eso se ve blanco. Entre más blanco sea, más denso es el material que impidió el paso de las de rayos X, y entre más negro sea, más radiolúcido, es porque pasó directo, porque no hay ninguna interferencia. La tráquea en ese quinto espacio se ve supremamente bien y se ve una estructura radiolúcida grandota en el quinto espacio intercostal. ¿Pero por qué estoy hablando ahí? Profe, una pregunta, por ejemplo, cuando hay alguna fístula en algún órgano, entonces ¿eso se vería radiolúcido? No, no tanto. Una fístula, me imagino que para ustedes es algo que segrega, pues, como una absceso. No, es una conexión, ¿no? ¿Un qué? La conexión entre los órganos, ¿no? ¿Una qué? Conexión, como... No, pero eso no es una fístula. Una fístula es cuando drena algo. Por ejemplo, ¿sabe dónde hay una fístula? En clínica, cuando usted es muy frecuente en caballos, que cuando le quitan la silla y la persona llega allá y no sabe montar, le provoca como una matadura allá, y eso es una fístula. La Brucella abortus, la Brucella de las diferentes especies, va a drenar por acá, y eso es una fístula, es como cuando drena un absceso. Coja su mismo y escribe en Google fístula, definición, y verá que ahí sale, y salimos de una vez de las dos. Pero eso es una fístula, es como el drenaje de una colección de una sustancia. Y al ser una sustancia líquida, pues conexión anormal entre los órganos. Conexión anormal. ¿Y por qué lo estaba viendo en histología, en embriología? Fue que pregunté justamente. Déjenme, yo busco ahorita, déjenme el descanso y le hacemos a eso prisa. Pero una fístula es algo que
no una conexión. Es como un crecimiento fibroso normal. Pero es que ahí dice que es una conexión. Por ejemplo, es que dice una Pero esa fístula, normal, ¿no? una fístula. Por ejemplo, cuando se anterior. conectan, cuando no se cierran dos Bueno, conductos. venga, si nos centramos en anatomía y Eso, seguimos. eso es anatomía. Es anatomía. ¿Dónde está la fístula? Muéstrame una fístula. Una recto-uretral, cuando se conecta el recto con el uretral. Pero eso es anormal, eso es patología. No importa, pero es una fístula. Usted No, me preguntó es una anatomía. fístula. Yo le estoy diciendo anatomía y me dice que es patología y me dice no importa. Pues es ¿Cómo? anatomía porque, bueno, está bien. Siga con su Déjeme clase. dar la No clase. grave la disección. Que esto va una- Volvemos con la tráquea. La tráquea tiene entre 38 y 46 anillos en perros, en cerdos entre 32 y 36 anillos y en grandes animales, en caballos y en vacas entre 48 y 60 anillos. No, hoy vinieron anillos en grandes, 38 y 46 en perros y 32 y 38 en cerdos. Mire que en los cerdos la tráquea viene a ser bajita porque ellos casi que ni estiran la cabeza, entonces es un conducto supremamente corto. La tráquea está formada por unos anillos que tienen forma de C, o sea que sus vértices se dirigen hacia ellos, no de U que se separarían en forma de C, pero dirigidos hacia arriba. Esos 38 o 36 o 48 o 60 anillos van dirigidos hacia arriba y vienen unidos por un músculo externo que se llama el músculo traqueal. Y ese músculo traqueal hace una constricción de dicha estructura después que ha tomado aire y se ha dilatado. Esa es la tráquea. Señora, mira el número de anillos. Listos. Ahora, la tráquea en algunas especies tiene un ramal hacia la derecha independiente que se llama el bronquio traqueal. Y ese bronquio traqueal se encuentra ubicado en cerdos y en rumiantes, en el tercer espacio intercostal a la derecha. Ese se llama bronquio traqueal y nos sirve para identificar esas especies rumiantes y cerdos y diferenciarlas de equinos y carnívoros que no tienen ese bronquio traqueal. ¿Listos? Seguimos. A la derecha encontramos aquí arriba una estructura por donde pasa el alimento y el músculo membranoso y se denomina el esófago. El esófago discurre en el cuello y primero va dorsal a la tráquea. En el tercer espacio cervical, entre tercera y cuarta vértebra cervical, pasa a la izquierda del cuello, dorso lateral a la tráquea, y a la entrada torácica nuevamente se ubica sobre la misma hasta la entrada torácica, hasta atravesar el músculo diafragma en el último espacio intercostal. Ese es el esófago. A la derecha vemos el pulmón de ese lado, que más adelante veremos que en carnívoros está dividido o conformado por 4 lóbulos: craneal, medio, caudal e internamente el accesorio. Y en el lado izquierdo vemos un pulmón conformado por 2 lóbulos. Así esta fisura nos confunda generalmente. Los 2 lóbulos son craneal a esta fisura interrogar caudal, el lóbulo craneal o apical izquierdo, y caudal a esta fisura el lóbulo caudal o diafragmático izquierdo. En el izquierdo 2 lóbulos, en el derecho 4. Y vemos el corazón rodeado por el pericardio. Sabemos que esto lo más probable es que sea de un canino, no de un felino, porque es mucho más redondeado. Y lo que les decía al principio puede ocupar hasta el sexto o inclusive en algunos el séptimo espacio intercostal. Cuando se abre ese pericardio, mire que no vemos las 3 capas. Uno diría lo que acaban de decir es mentira. Entonces veíamos un pericardio, el de afuera, ¿cómo se llama? Fibroso. ¿Y los dos internos? Seroso parietal y seroso mineral. Y entonces fíjense que usted quitó el pericardio y no ve los otros 2 pericardios serosos. Resulta que están íntimamente adosados acá. El pericardio seroso visceral también se llama epicardio y es esa capa brillante que se adosa al miocardio en esta, y se ve en esa lámina. Y el pericardio seroso parietal se quita más o menos como cuando usted se retiraba la piel de una quemadura. ¿Se acuerdan acá? Está íntimamente pegado al pericardio fibroso. Ese que retira de acá será el pericardio seroso parietal, en la parte interna del pericardio fibroso. Vamos a mostrar ahora el corazón por los 2 lados. Esta que vemos acá es la vista izquierda, o la cara izquierda, la que está al otro lado. Y esta es la que se ve acá.
en esta imagen o en ese glicerinado que aparece sobre la mesa. Esta es la cara derecha o cara atrial. Venga, lo adelantamos para que vean el rótulo. Y la cara que está, cuando quitamos las costillas izquierdas, la que está contra la superficie, es la cara auricular. O sea que la parte alta del corazón no necesariamente son las aurículas. La parte alta del corazón se denomina el atrio cardíaco. ¿Qué es el atrio? En general, en otros contextos. ¿Dónde han oído atrio? ¿Nunca? Sí, señora. Las iglesias las construían en el atrio de la plaza. Y el atrio es la parte alta de esa construcción, de esa estructura. Y ustedes colocaban las partituras en una cosa metálica que se llama el atril. Atrio es de alto, está en la parte superior. Y los españoles, cuando construyeron las primeras ciudades acá en Colombia, en lo que era la Nueva Granada, construían las iglesias en la parte alta para que el agua se fuera. Hay un pueblo en Santander que se llama Vélez, donde hicieron todo mal. E hicieron la iglesia no en la parte alta, para que le caiga todo el agua allá, y la hicieron atravesada. Entonces, por eso es que dicen que más atravesado que la iglesia de Vélez. Es posible que me digan eso. Entonces, esta es la cara auricular, y una parte de la parte alta del atrio se llaman aurículas. Es como decir, todo esto es Colombia y una parte de Colombia es norte de Santander, es el Cesar, es la Guajira. Entonces, esto es parte del atrio, pero por la izquierda esa parte del atrio parece una orejuela y por eso se llaman aurículas. Esta es la aurícula izquierda y esta es la aurícula derecha. Por tanto, las cámaras que están abajo serán las cámaras que se denominan ventrículos. Ventrículos es una dilatación de gran tamaño, eso es un ventrículo. Por eso cuando en ABA le explican las cámaras digestivas, hablan del puche, el proventrículo y la molleja. El proventrículo es el estómago glandular y la molleja es el estómago muscular. El proventrículo entonces va o dirige el alimento hacia la molleja, hacia el estómago muscular. Por eso esta cámara de gran tamaño se llama el ventrículo. ¿Qué ventrículo? Izquierdo. Y esta cámara de gran tamaño que se dilata más fácil es el ventrículo derecho. O sea que aquí en el lado izquierdo ya sabemos las cuatro cámaras. ¿Cuál es esta? Aurícula izquierda. Izquierda. Este ¿Dónde? Ventrículo izquierdo. ventrículo izquierdo. Y de una vez y de aquí en adelante, la única cámara cardíaca que toca el vértice del corazón, sea por derecha o sea por izquierda, es el ventrículo izquierdo. O sea que usted ve que tocó la puntita del corazón, en este lado que no lo hemos explicado, este será el ventrículo izquierdo. La única cámara cardíaca que llega a la punta del corazón es el ventrículo Izquierdo. izquierdo. Bueno, ahora sí. Listos. Y la que no toca la puntita del corazón, mire lo que ahí está marcado por los dos lados, Ventrículo será el derecho. ventrículo Derecho. derecho. Listos. Esa es. En el lado derecho entonces no hay aurículas y no hay atrio. Y el atrio que se nota más es el atrio derecho. Y donde está múltiplemente perforado es el atrio izquierdo, donde llegan las venas pulmonares a esa cámara cardíaca. Y eso lo van a ver en cardiología. En cardiología le dicen que el corazón se divide en atrio y ventrículos. Y que por el lado izquierdo el atrio tiene sus dos aurículas. Entonces citemos las cámaras y las diferencias. Por la cara izquierda o auricular encontramos tres características. ¿Qué son cascosos? Entonces por el lado izquierdo encontramos aurículas. ¿Qué más encontramos? Ventrículo. No, pues eso se encuentra por los dos lados. Pero yo les dije al principio que Las ¿qué arterias. son? Las arterias. Por el lado izquierdo encontramos las arterias, las grandes arterias. Y por el lado izquierdo encontramos otra cosa, que es un surco, una depresión que tiene gran cantidad de grasa. Este que está acá, ¿dónde está el cursor? Este que está aquí, es que no lo veo ahora. El cursor, este surco que viene acá. Y ese surco se denomina, o sea, tiene ese nombre, surco interventricular paragonal, porque está al lado de esta dilatación de la primera arteria, de la arteria superficial, que es la arteria pulmonar. Tenemos esos colores. Y esta dilatación, miren acá ya ahorita las. Ay, Diosito, como que me saboteo solo. Esta dilatación que tiene un poco de grasa
desplaza hacia el inferior, ese es el cono arterioso. Por eso el surco que se encuentra por el lado izquierdo se denomina así, que está en medio, inter. ¿En medio de qué? De los ventrículos, por eso se llama interventricular. Y como está al lado del cono arterioso, al lado de significa para. Y esto es por el cono arterioso, paraconal. Surco interventricular paraconal, que ese surco se caracteriza porque viene craneal al corazón, se aleja de esta puntica que es el vértice, nunca se dirige hacia el mismo. ¿Listos? Entonces se llama surco interventricular paraconal. Y miren lo que estaría acá. Esto ya se la saben. Permítame, hago una revisión. La niña que está al fondo, ¿qué cámara cardíaca es esta? Espere. Le entiendo que no la vea. Esta. ¿Qué cámara cardíaca es esta que estoy señalando? Ventrículo izquierdo, que ya les dije que es el único que toca el vértice del corazón. Si ese es el ventrículo izquierdo, ¿esta cuál es? Aurícula derecha. Joven Maracaibo, ¿esta cuál es? Ya la muestro, perdón. La aurícula Derecha. derecha, ¿quién es el globo? Vejiga. Y entonces vienen las cuatro cámaras, aurícula izquierda, ventrículo izquierdo, las dos cerca al vértice, por eso nos vamos a guiar por el momento. Y las que están lejos del vértice que está acá serán aurícula derecha y ventrículo derecho. El surco que está separando los dos ventrículos se llama interventricular Paraconal. paraconal. Y miren que los dos vasos que están aquí en la superficie, en medio de las dos aurículas son dos arterias. La arteria superficial se llama tronco pulmonar. Escríbanla así, tronco pulmonar. ¿Y por qué la llaman tronco pulmonar? Porque se va a dividir en dos arterias pulmonares, izquierda y derecha. Pero como todavía no se ha dividido, por eso la denominan tronco pulmonar. ¿Listos? La arteria profunda que estamos viendo acá, esa arteria se denomina arteria aorta. Y escribámosla acá. Arteria aorta, que es la arteria más grande del cuerpo. Y es la que lleva todo el oxígeno desde el corazón hacia los tejidos a través de su rama. Estas son las características del lado izquierdo del corazón. Por eso lo identificamos cuando lo veamos. Y aquí a la derecha voy a colocar las características del lado derecho del corazón. Entonces, primero, ¿se ven aurículas por el lado derecho? No. No hay aurículas. ¿Qué hay por el lado derecho en lugar de aurículas? Venas. Bueno, ¿Cierto? La parte superior. Segundo, no hay grandes arterias en la superficie, sino están las venas. grandes venas. Entonces, bien, las venas. Y ahorita las citamos. Y tercero, el surco por el lado derecho, tratan de mirarlo ahí, no se llama interventricular paracoral, sigue siendo un surco, una depresión larga, estrecha y abierta, sigue estando entre los ventrículos, pero está debajo de los senos venosos. Por eso, como está debajo, será sub, y como son los senos venosos, se llamará subsinusal. Sub, debajo de, y entonces miren lo que está acá. Este es el surco interventricular subsinusal, miren, y se dirige al vértice, no llega a él, no lo toca, pero se dirige a él, por eso ese surco lo identificamos. Segundo, estas son las grandes venas, miren, una, vena cava craneal. En nuestros animales, como son cuadrúpedos, lo llamamos craneal. Si fuéramos bípedos como en el humano, como en un mico, como en un ave, sería vena cava superior. Pero acá es vena cava craneal. Esta que está acá se va a llamar vena cava caudal. En bípedos como en nosotros se va a llamar vena cava inferior. Y en medio de la vena cava craneal y la vena cava caudal encontramos una vena que está acá que es impar y que por eso se denomina vena ácidos. Esas son las tres venas que encontramos. Entonces, ácidos. ¿Ácidos? ¿Se acuerdan?
Entonces viene, no hay aurículas, miren este lado derecho, los hombros. No hay aurículas, están los senos venosos, estas dilataciones. ¿Qué es un seno otra vez? Por si acá no quedó claro en huesos. Es una cavidad amplia, hueca y espaciosa, como esas cavidades que están al lado de la cavidad nasal, que se llaman entonces senos paranasales. Estos son los senos venosos. ¿Y por qué están formados? Por el gran volumen de sangre que recogen. Esta vena, que se llama vena cava caudal, recoge de caudal a diafragma. O sea, recoge cavidad abdominal, cavidad pelviana, miembro pelviano. Y todo ese flujo, todo ese volumen llega acá con presión. Por más que las venas se dilaten para disminuir la presión, llegan con cierta fuerza y tienen que chocar con la vena cava craneal, que trae sangre de cabeza, cuello y brazo, y la vena ácidos, dice, vena ácidos, que viene de pulmones y pared torácica. Los tres flujos chocan acá y dilatan esa cámara, y por eso esto se ve como abombado. Esos son los senos venosos. Y como ahí está este surco, debajo de esos senos venosos, a este surco se le va a llamar subsinusal, que está debajo de esos senos venosos. Entonces ahí están las tres características. Por el lado derecho, grandes venas. Por el lado derecho, el surco apunta hacia el vértice, no llega a él, y se llama subsinusal. Y encontramos que no hay aurículas. Entonces ahí están las tres caras, las dos caras. ¿No? Listo. Ahí el tipo pinta con colores la distribución del gas que encontramos en el interior. Entonces, de aquí en adelante, cuando esté trabajando eso, el lado derecho, ¿qué gas maneja? Maneja CO2, dióxido de carbono. Y el lado izquierdo, ¿qué gas maneja? Oxígeno. Siempre, si usted mira aurícula izquierda, ya sabe que ahí hay oxígeno. Si le dicen ventrículo izquierdo, ya sabe que ahí hay oxígeno. Si le dicen ventrículo derecho, CO2. Y le dicen atrio o aurícula derecha, CO2. Dentro de la cavidad torácica, cuando usted ve el corazón aquí, lo que es caudal será izquierdo. Así no sepa nada de esto, pero lo que es caudal en esta cámara será izquierdo. Atrio izquierdo, ventrículo izquierdo. Y lo que es craneal es derecho. Atrio derecho, ventrículo derecho. Entonces coloquemos la segunda regla acá. Dentro de la cavidad, lo que es craneal es derecho, y lo que es caudal es izquierdo. Y nos falta una tercera generalización. Y la tercera es la siguiente. ¿Cuál es? Las venas, ¿qué les han dicho que es una vena? ¿Y qué es una arteria? Porque es que en el colegio nos han enseñado ese concepto mal, me parece. Díganle a la que del colegio y verá que les digo que esa es la que no estoy de acuerdo. Que alguna ¿Qué lleva les sangre. enseñaron que era una vena en el colegio? Que la, no me acuerdo, la vena lleva sangre y la arteria lleva... Pues eso dicen. Ese es el error. Entonces, a uno siempre nos enseñaron en el colegio, siempre nos dijeron, las venas en el adulto llevan CO2 menos las venas pulmonares que llevan oxígeno, ¿cierto? Todavía enseñan eso. Y las arterias llevan oxígeno a excepción de las arterias pulmonares. Si quieren escriban eso porque finalmente es cierto, pero no es la definición de texto. ¿Qué es una vena? Cojan un diccionario de términos médicos y digan una vena, por ejemplo el Dorlan. Y dice, una vena es un vaso sanguíneo que lleva su flujo hacia el corazón. Eso es una vena. Recoge sangre de la periferia y se dirige al corazón, terminando en venas cada vez más grandes que terminan en el atrio derecho del corazón. Eso es una vena, la que tiene un flujo centrípeto, de la periferia hacia el centro. Y una arteria es un vaso sanguíneo que sale del corazón, o que su flujo es centrífugo, se dirige del centro a la periferia. Eso es una vena y eso es una arteria. Como las venas se dirigen al corazón, las venas llegan al corazón, no salen. Y las venas llegan al atrio, a la parte alta del corazón. Las arterias, por tanto, como su flujo es centrífugo, ¿salen o llegan al corazón? Sale. Salen.
y salen únicamente de los ventrículos. O sea que usted le dice, ¿dónde nace la arteria aorta? Sin saber nada, usted escribe ventrículo y después mira cuál de los dos ventrículos, el izquierdo. Si le dicen, ¿dónde nace la arteria pulmonar? Entonces usted dice ya en automático, Ventrículo. ventrículo. Y como ya dijimos en la izquierda la aorta, el único posible es el ventrículo derecho. Le dicen, ¿dónde terminan las venas pulmonares que llevan oxígeno al corazón? Miren que si cubren esas reglas, lo saben. En la pregunta les están soplando. Y eso se van a acordar de mí en 5 años. Y van a decir, gordo mal parido. Pero no, en ese caso se van a acordar. Entonces les van a preguntar lo siguiente, pónganle cuidado. Le dicen, las venas pulmonares llevan oxígeno de los pulmones al corazón. Ya le soplaron. ¿En qué cámara cardíaca terminan? ¿Cómo es una vena? Atrio. En un atrio. Y como lleva oxígeno, ¿en qué lado? Izquierdo. Izquierdo. Termina en el atrio izquierdo. No hay pierde. Si le dicen las venas cava craneal, cava caudal y ácidos, todas las que recogen CO2 del cuerpo, ¿en qué cámara cardíaca terminan? Como es una vena, Ventrículo. en un atrio. Y como lleva CO2, ¿en qué atrio? El joven ácido soy yo. Lado derecho. Le dicen, la arteria pulmonar lleva CO2 del corazón a los pulmones. Le soplaron. ¿Dónde se origina la arteria pulmonar? A ver, hijos, ¿y esto? Lean nombre de arteria en un ventrículo. ¿Y el ventrículo que lleva CO2? Derecho. Y la arteria aorta, que es la que recoge todo el oxígeno del corazón y lo distribuye hacia los tejidos, ¿en qué cámara cardíaca se origina? ¿Cómo es una arteria? Ventrículo. En un ventrículo. ¿Y como lleva oxígeno? En el Izquierdo. izquierdo. Con esas 3 reglas se aprende todo. Si se lo acuerdan, para fisiología y para eso esto les sirve. Vamos con la otra. Hay personas que sin embargo les enseñan esto de forma mecánica, de forma memorística. Pues apoyemos eso de esa forma. En el ventrículo izquierdo, ¿qué vasos sanguíneos se originan? La que lleva oxígeno. Ventrículo, ¿qué vasos se originan ahí? Arteria. Entonces usted escribe aquí arteria. Y solamente hay 2 arterias. Arriésguese. Aorta. Aorta. La arteria aorta es la que se origina en el ventrículo izquierdo. ¿Qué gas lleva la arteria aorta? ¿Sí esto? Oxígeno. Listo. Ventrículo derecho. Arteria pulmonar. Arteria, y como la otra es solo la pulmonar, arteria pulmonar. Y le pegaron. Esto es de lo más fácil, son solo 2 mugres arterias, María Cristina. Si ya dijo María, pues la otra es Cristina. Si ya dijo Cristina, pues la otra es María. Así de fáciles, son 2 mugres arterias. La aurícula, escribamos aurícula, a pesar de que ya sabemos que es atrio. En la aurícula derecha, ¿qué llegan ahí? Entonces, como es una aurícula, llegan Venas. venas. ¿Y las venas que llevan qué gas? CO2. ¿Cuáles son las venas que llevan CO2? Las que vienen del cuerpo. Cava craneal. ¿De dónde recoge sangre la vena cava craneal? Cabeza, cuello y brazos. O miembro torácico. La otra cava. Vena cava Caudal. caudal. ¿De dónde recoge sangre? Todo lo que está atrás del diafragma. Pero entonces esa generalización no sirve para discriminar. ¿Esta qué cavidad es? Abdominal. Pélvica. Pelviana y miembro Posterior. pelviano. Entonces, cavidad abdominal. Cavidad pelviana y miembro pelviano o posterior. Ahí está. Y la última se llama vena ácidos. Este término lo han visto. ¿Dónde han visto eso? Sigo. El cigoto, ¿cierto? El cigoto, cuando se une el espermatozoide con el óvulo, forma una estructura doble que tiene los 2 pronúcleos, masculino y femenino, y por eso se llama huevo cigoto. Está diciendo que es una célula que es par. ¿Y qué nos indica entonces la negación del par? ¿Qué significa literalmente esa palabra?
Que no hay. Que no hay. Es impar. ¿Sí o no? Si esto es par y le quitan lo par, pues es impar. Es una vena que literalmente la llamaríamos vena impar. ¿De dónde recoge la vena ácidos? Recoge de pulmones y pared torácica. Esa es la vena ácidos. ¿Listos? Y entonces viene la vena ácidos, recoge pulmones y pared torácica. La vena ácidos es derecha en caballos y en carnívoros. Es izquierda en vaca, oveja, cabra y cerdo. Y es bilateral en vaca, en bovinos. Ahí está la vena ácidos. Vena ácidos que recoge de pulmones y pared torácica. ¿Listos? Ya quedó. ¿Qué nos falta? La aurícula izquierda. ¿De dónde recoge sangre? ¿O qué llegan ahí? ¿Arteria o vena? Vena. Vena. Y llegan las venas que vienen desde los pulmones trayendo el oxígeno, que se llaman las venas pulmonares. En realidad lo que ustedes dicen sí es cierto, pero entonces para generalizarlo llevamos a un error. Porque por ejemplo las venas, a excepción de las pulmonares, llevan oxígeno, pero en el feto es al contrario. ¿Dónde les pido el favor que lean? Busquen un libro que se llama Fisiología de García Sacristán. Ese está en la biblioteca. Fisiología veterinaria, creo que se llama. Y los autores son García Sacristán. Y van a buscar un capítulo que se llama Circulación por áreas especiales. Y ahí me explica parte de la circulación que en las anatomías no hay. No sé por qué en la anatomía no explican eso. La primera que vamos a explicar ahorita es la pulmonar. Y ya la explico. ¿Puedo borrar todos esos mamarrachos que dicen? Todavía no. ¿Puedo borrar? No, Yo creo que parece acá de la semana caigo, porque desde allá no me queda nada. Sí, ya vamos a explicar otra cosa. Este es el corazón. Entonces, esta cámara que está cerca al vértice, ¿cómo se llamará? Aurícula izquierda. Este que está, la única cámara que está al vértice. Ventrículo izquierdo. Las otras son fáciles porque ya tenemos cuáles son ventrículos. Si este es un ventrículo, este es el otro, ¿cierto? Ventrículo derecho. Y acá estaría la arteria pulmonar que sale superficial entre las dos aurículas. Y esta sería la aurícula derecha. Fácil, ¿cierto? ¿Qué gas hay en el ventrículo izquierdo? Oxígeno, que ya dijimos. ¿Qué vaso sanguíneo se origina en el ventrículo izquierdo? La aorta. La arteria aorta. Arteria aorta. No digan aorta porque pues, está mal. Entonces viene acá y sale. Esa arteria aorta, allá les van a exigir, o en el otro semestre cuando vean la 2, que la llamen arteria aorta ascendente. Este segmento. Luego, donde gira, la llaman arco aórtico o callado de la aorta. Y de aquí hacia posterior, a esta la llaman arteria aorta descendente. Y algunos que se fijen dirán, pero ¿por qué ese nombre es tan raro? Porque aquí esto no desciende, mire que está horizontal. Es una nomenclatura humana, donde en los humanos el corazón está acá y realmente la arteria aorta aquí sube, mire. Aquí gira como el arco aórtico y a partir de aquí baja. Y se llamará aorta descendente. Literalmente aquí sube ascendente y baja la descendente. Pero nosotros somos muy copietas. No hemos sido capaces de desarrollar una nomenclatura propia y seguimos usando la nomenclatura humana. Aorta descendente. Aquí viene el diafragma, que es el que separa la cavidad torácica de la cavidad abdominal. Y eso nos divide toda esta que es la aorta descendente en dos porciones. De acá hasta acá, aorta torácica. Y de acá hasta acá, aorta abdominal. ¿Listos? Ahí está.
vamos a llevar el CO2 desde los pulmones, desde el corazón a los pulmones. CO2 a través de la arteria pulmonar se va hacia los pulmones. Hagámoslos por aquí en un ladito y pintémoslos como en un triángulo. Aquí ese CO2 lo dejamos y lo exhalamos, lo expiramos. Esto es un modelo pedagógico. Esto no es cierto. Donde esto fuera cierto y uno solamente exhalara CO2, expirara CO2, uno mataría a los pacientes, porque uno le da aire acá y eso era como conectarle un carro. Lo que tiene es mayor proporción de CO2 el aire expirado, pero también tiene oxígeno. Tiene una cantidad importante de oxígeno que permite hacer la resucitación, así de un paciente al otro. Y cuando usted exhala, saca ese CO2 y por las vías aéreas entra oxígeno del aire ambiental. Entonces, yo creo que toda la vida les enseñaron en biología que el aire tiene 78% de nitrógeno, 21% de oxígeno y un 1% de otros gases, ¿cierto? Entonces, de este 21% es que nosotros sobrevivimos. Hay personas que dicen que si llega un extraterrestre, lo que nos quitaría sería el nitrógeno. Porque, bueno, dejen hablar. Entonces viene acá, y el oxígeno de los pulmones, ¿por dónde viene? Ese oxígeno que vino acá llega a la aurícula izquierda a través de las venas pulmonares. Ahí estamos fijando, venas pulmonares. Y esto lo llaman circulación menor. La circulación menor es la que permite el intercambio de CO2 por oxígeno o pulmonar. Y entonces la voy a escribir acá. Primero, ventrículo derecho. ¿Qué vasos sanguíneos se originan en el ventrículo derecho? Revisen, así lean. La arteria pulmonar. La arteria pulmonar. Como es el lado derecho, ¿qué gas maneja? Lean en el cuaderno. No es blanco y negro, eso no. Pero lean, verifiquen los apuntes y verán que dice que el lado derecho todo maneja CO2, o sea, con sodio de Concha. Por eso sí le hace alusión al apellido Concha. Entonces viene acá y viene CO2. Ese CO2 por las arterias pulmonares se va a los pulmones. Y en los pulmones entonces deja ese CO2 y toma del aire ambiental oxígeno. Repito, la segunda parte. Esto es un modelo pedagógico y se simplifica lo máximo explicando la circulación únicamente con gases. Pero ustedes deben entender como médicos que son de varias especies, no solo de una, como médicos que son, que con el oxígeno entran nutrientes a cada célula y que con la utilización de los nutrientes producen desechos y CO2. O sea, eso no es así de simple. Esto es para aprenderse el circuito, pero por eso esto lo tienen que enlazar con fisiología. Entonces entra oxígeno a la célula, acá está el núcleo, está la mitocondria, están los ribosomas, todo eso, y ella utiliza ese oxígeno para metabolizar los nutrientes, los carbohidratos, los lípidos, las proteínas, que son cadenas largas de aminoácidos, el agua, las vitaminas y los minerales. Esos nutrientes los utiliza la célula para reproducirse, para crecer, para reparar, para comunicarse, y vierte un gas producto de la utilización del oxígeno que se llama CO2 y produce desechos. Y eso a veces no lo explicamos lo suficiente o no lo hacemos que lo estudien y no entiende entonces uno para qué es el riñón. Entonces uno cree que solo le mete oxígeno y salió CO2 y le echan uno el cuento de que uno bota solo CO2. Hay que entender que son generalizaciones pedagógicas. Eso no es así. Entonces, bota los desechos. ¿Por qué me sé esto de memoria? Porque mi mamá murió de una falla renal. Mi mamá tenía el mismo vicio de este pecho de tomar azúcar a lo loco. Y ese azúcar le daña el páncreas y resulta uno con diabetes. Y al tener usted diabetes, la diabetes le daña los nervios periféricos, usted no siente casi, le daña la retina, le daña el cristalino. Entonces, por ejemplo, este pecho lo tienen que operar próximamente de los ojitos, por eso es que no veo el cursor, por catarata subcapsular posterior. Ahí está explicado, para que lo entiendan. Y por eso todos esos desechos se acumulan y a uno le da el pie diabético. Y de pronto ustedes tienen pacientes con pie diabético.
con heridas que no le cicatrizan, y todo eso es por la mugre utilización del azúcar. Entonces, esos desechos van nuevamente al corazón y del corazón salen por la arteria aorta. La arteria aorta lleva oxígeno a los tejidos, pero también lleva el mugre, ¿cierto? Le lleva el mugre a los riñones, le lleva el mugre al hígado y le lleva el mugre a los pulmones. Llamemos eso desechos. Y allí se limpia. Entonces yo tuve que ver cómo a mi mamá le tenían que llevar 3 veces por semana una unidad renal y 6 horas allá conectada con una agujota peor que la de caballo. Acá entra una y aquí sale la otra, va la máquina y después de las 6 horas esa gente sale deshecha así, acabada. Y lo mismo ya hay en perritos. En perros ya hay varias unidades renales acá. Entonces a eso también se pueden dedicar. Pero hay que entender que esto es una generalización. Y lo empecé a explicar por esta cosa. ¿Sí me hago entender, cierto? Por eso esto lo tienen que enlazar ojalá con fisiología renal. Y por eso problemas cardíacos generan problemas renales. Por eso si usted no controla la presión hidrostática, cuando un animal está perdiendo mucho líquido, ese animalito le puede provocar una falla renal. Siempre hay que canalizarlo, o sea, si usted no le meta nada, ningún antibiótico ni nada, sino le reemplaza el volumen que pierden, medidas diarreas o vómitos intensos, para que la presión hidrostática esté bien y el riñón filtre. Porque si el riñón no filtra y lo deja por mucho tiempo, se tiró el riñón y le provocó una falla renal en una parvovirosis, un rotavirus, un coronavirus, un distemper. Después de toda esa cosa, volvemos acá. Entonces, mete CO2, saca oxígeno y ese oxígeno vuelve al corazón a través de unas cosas que se llaman venas pulmonares. ¿A qué cámara cardíaca llegan? A las aurículas ¿A qué aurícula? derecha. Izquierda. No, mierda, confundí. Izquierda, el lado izquierdo maneja. Oxígeno. Por ejemplo, mire, tan poquito veo yo que para verle la cara me toca aquí. Desde allá la veo como con un velo. Y les da risa a estos infelices. Pobrecito el tuyo que ya está ciego. Entonces, mira, se lo juro, yo veo un brillo por lo que atrás suyo hay luz. Entonces eso me ciega, como si tuviera una exploradora. Entonces, aurícula izquierda. Baja al ventrículo izquierdo a través de qué válvula? En el lado izquierdo. Válvula mitral. La válvula mitral también se denomina bicúspide, porque tiene 2 valvas o cúspides. Y también se llama aurículo ventricular izquierdo. Cualquiera de los 3 nombres que usted elija está bien. Mitral, bicúspide o aurículo ventricular izquierda. Y pasa esa sangre ¿a dónde? Al ventrículo. Al ventrículo izquierdo, y ahí ya está todo el oxígeno en el corazón. Entonces, desde acá, la circulación complementaria que vamos a citar es la circulación mayor. Hagámosla en letra mayúscula. O sistémica. O sistémica. Entonces, ventrículo izquierdo. Entonces, empecemos esa mayor acá. ¿Qué vasos sanguíneos se originan en el ventrículo izquierdo? La arteria aorta. Arteria aorta. Por favor, escribámoslo porque si no, como ácidos, dicen arteria aorta. Y me han escrito en quizzes así, que arteria aorta, como la mugre ballena esa de Pero póngale paso a Cristo. ¿Cuál es la vena que va de la boca a la nariz? ¿Cuál es la vena? La vena cuaca. Sí, se entiende. La arteria aorta. ¿Qué gas hay en ese ventrículo izquierdo que va por la arteria aorta? Oxígeno. Oxígeno. ¿Y para dónde va el oxígeno? Va para todo el cuerpo. Entonces ya ahorita lo mostramos en unas gráficas que hay allá. Pero utilicémosla, esta que está acá. Oxígeno. Arteria aorta Ascendente. ascendente, donde gira. Arco aórtico o callado, pero el callado al que se refiere acá es con Y, no es callado de no es callado de la aorta, sino callado del bastón. ¿Sí saben esa historia, cierto? Que fue Moisés de Aarón allá 40 centímetros, que viene acá, así, como un callado. ¿Listos? Y acá, arteria aorta Descendente. Descendente.
descendente, ¿cierto? Y viene acá, torácica y abdominal. Esta arteria aorta emite unas ramas, que esta se llama tronco brachiocefálico. Ahorita las volvemos a ver, por el momento no lo copien. Céntrense en mirar ahí y ahorita en los matachos los mostramos. Brachio, ¿qué significa? Del brazo. Braquial de brazo. Y cefálico Cabeza. de cabeza, ¿cierto? Y el tronco brachiocefálico entonces emite una primera arteria. En estos matachos planos, lo que va hacia abajo es izquierdo y lo que va hacia arriba es derecho. No sean malitos, porque cuando vean ahorita el diagrama van a entender eso. Lo que va hacia abajo es por convención izquierdo, lo que va hacia arriba es derecho. O sea que esta arteria que va hacia abajo se llama la arteria subclavia izquierda. ¿Por qué se llama subclavia? Porque en el humano viene debajo de la clavícula. Y cuando sale acá ya se llama axilar y va para el brazo. Hay gente, discúlpeme lo que voy a decir, no voy a mirar a nadie si usted no lo sabe. Hay gente bruta. Y se han puesto piercing acá debajo de la clavícula. Y debajo de la clavícula, ¿qué va? Exacto. La arteria subclavia izquierda. ¿No será que el toche tiene un tris de riesgo de que se funciona la arteria subclavia y se muere? No será por andar pingueando. Nunca lo había pensado. Terrible y de verdad salen con las fotos acá, full piercing. De chimba no sé, o el tatuador es una fiera. Conoce La anatomía. subclavia izquierda, cuando pasa craneal a ese 1, que será la primera costilla, deja de llamarse subclavia y se llama axilar. Y la axilar está en esta zona, acá. Por eso es que creo que los de religión judía, me estoy metiendo en algo que no sé, los tipos le pegan la puñalada a las ovejas, las sacrifican acá en la axila. Le pegan una puñalada acá y acá y se desangra. Y como está tan cerca al corazón, la presión es bastante y pierden la sangre por ahí, la axilar. Esa arteria axilar, cuando emite una arteria que se llama subescapular, pasa a llamarse braquiano-humeral, porque el hueso del brazo es el húmero. Entonces, arteria braquiano-humeral. Y cuando ya viene acá en el antebrazo, emite la arteria interósea común y pasa a llamarse mediana. Y la mediana se divide en palmares: palmar lateral, palmar medial, que se continúan como digitales: digital lateral, digital medial, y llegan al arco terminal, en el casco o en la patica del animal. Y ya quedó ubicado el brazo. La cabeza. La cabeza, miren lo que allá está en la copia. En la pared, en las tabletas. La cabeza, entonces, para el lado siguiente emite la subclavia derecha. Y se continúa como tronco y carotídeo. O sea, un vasito que se va a dividir en dos carótidas. Carótida común derecha y carótida común izquierda. De advertencia, hoy nos vamos hasta las 11, porque esto es largo, no porque quieran. Toca. ¿Pero hay break? No, hay choco break. Y viene acá y No me lo estoy venimos. perdiendo aquí. Estas son carótidas comunes. ¿Qué carótida común será esta? Por la convención que les dije hace Derecha. poco. Derecha. Esta es la carótida común derecha y esta será la carótida común Izquierda. ¿Cómo termina esta? Termina en tres arterias. Arteria carótida interna, que irriga el cerebro, el encéfalo, la parte interna. Aquí adelante y cruzándose va la arteria occipital, que irriga la región de la nuca, la parte posterior de la cabeza y la parte anterior del cuello. Y la tercera arteria que viene acá es la arteria carótida externa, que irriga el resto de la cabeza, que no es el encéfalo. Los ojos, el oído, la boca, la cavidad nasal, todo lo irriga la rama de la arteria carótida externa. Entonces miren que ya tenemos dos. ¿Qué nos falta? ¿Puedo borrar esta? Dámelo. No. Un momentico, por favor. Entonces déjenme, ahora explico la posterior. Hasta ahí vamos del diafragma hacia craneal, las principales ramas. Tómenme una fotito. Desde ahí, ¿qué vaso sanguíneo nace? La arteria arteria aorta y sus ramas, que es lo que estaba diciendo. Y le distribuyen oxígeno a cada uno de estos tejidos. Cada arteria de estas va a emitir capilares más chiquiticos y cada capilar le proporciona el oxígeno y los nutrientes. No olviden eso de los nutrientes.
a cada célula para que se reproduzca, para que crezca, para que repare, para que haga sus funciones normales, tiene que darle no solamente oxígeno, sino nutrientes. Y a partir de que cada célula utilizó el oxígeno, produjo CO2. Y ese CO2 va en la vía contraria. Cada célula produce CO2 y se recoge a través de capilares venosos, vénulas, venas de gran tamaño que terminan en las 3 grandes venas sistémicas. ¿Cuáles son las 3 venas sistémicas? Las más grandes que recogen todo el CO2. Ya lo escribieron porque estaba escrito acá. Muy bien, cava craneal, que recoge sangre de dónde. Cabeza, Muy bien, cabeza, cuello y brazos. Y brazos. ¿Listos? Cava caudal. El miembro Atrás torácico. del miembro diafragma, torácico. con el humano, inferior al diafragma. Cavidad torácica. Cavidad Abdominal, cavidad pelviana, miembro pelviano. Y nos falta una vena que es la vena. ¿Qué vena? Ácidos. Listo. Y ahí está. Llegó al corazón. ¿A qué cámara cardíaca? Al aurícula A izquierda. la aurícula. ¿Y qué aurícula maneja CO2? Derecha. Aurícula derecha. Ya llegó, miren. Baja al ventrículo derecho a través de una válvula que se llama la válvula Mitral. tricúspide. ¿Sabe cómo yo me acuerdo? Por los chicles. ¿Me acuerdo que hay unos chicles que llaman Trident? Tri Sí. derecha. Ahí está. No Tricúspide. entendí. ¿Qué cara puso cuando usted le dijo que yo había hecho eso? De la aurícula derecha a través de la tricúspide al Ventrículo. ventrículo derecho. Y mire qué pasa acá. Ventrículo derecho está acá. Si usted mira la introducción, esto es el equivalente de este signo. Esto es una cosa infinita. Porque hace este coso, viene acá, hace este coso y vuelve acá. Y sigue haciendo eso. En la introducción del capítulo de circulatorio de la Koenig y Liebig, que si trajeron memoria eso se lo paso, ahí dice que si usted le introduce un colorante en una yugular, digamos en la derecha, en un animal grande, caballo o vaca, a los 30 segundos el colorante sale por la izquierda, después de hacer el circuito. Y que si es un gato o un perro, el circuito puede durar 7 o 8 segundos, porque es mucho más cortico. Pero miren que es una cosa infinita donde se están cruzando los dos circuitos. ¿Listos? Ahora vamos a verlos acá. Lado derecho, ¿qué gas es? CO2. ¿Y cómo se ve ese CO2? En la clínica, ¿cómo se ve cuando alguien tiene problemas de circulación? ¿Cómo se le ven las mucosas? Sinóticas. Y no son azules ni moradas, porque es que ese tono de azul que está ahí es el tono azul ciano. Vaya, compren un color y es el azul ciano. Y por eso la acumulación de CO2 o muy poco oxígeno se describe como cianosis. Ese tono de azul que estamos viendo allá, miren que este es otro tono, muy diferente, un azul como tirando a moradoso, diríamos. Entonces, azul ciano. Aquí viene. ¿Qué arteria es esta? La superficial. Pulmonar. La profunda. Arteria aorta. Arteria aorta. Y ahí miren una cuestión diferente. En grandes animales el modelo de la arteria aorta es este. Y a partir de aquí va el tronco brachiocefálico. Desde el arco aórtico solamente sale una rama, caballos y rumiantes. Y en perros, gatos y cerdos encontramos que la arteria viene acá, pero se emiten 2 ramas desde el arco aórtico. Mírenlo ahí. O sea que eso es perro, gato o cerdo o un gran animal. A perro. O sea, perro, gato o cerdo. Miren lo que está acá. Porque miren que desde la arteria aorta se emite la de abajo, el tronco brachiocefálico, y la de arriba, la arteria subclavia izquierda. O sea que miren la que estaba acá. Miren un momentico y si quieren ahorita repito. Miren que la subclavia izquierda en grandes, caballo, vaca, oveja y cabra, nace del tronco brachiocefálico, pero en perro y gato nace desde acá. ¿Sí la ven allá? Por eso es que nacen dos. Esas dos ramitas nos dicen que eso es caballo. Perro, gato. Perro o gato. Yo estoy ya pidiendo como. Pero. Break. No, Bien, permítame. Redondeemos esta línea de ahorita porque miren lo que nos falta. Nos falta ver por dónde dice. Miren que aquí está
Fíjese que todo el mundo se equivoca. Ahí necesito. Dijo el pato bajándose de la gallina. Entonces, miren lo que acá. Aquí hay un error, ya lo tapé. Miren que ahí dice bovino, pero acá es cerdo. Y esto donde dice cerdo, ahí es bovino. En la edición, busquen el libro y verá que ese error está en la edición en español. Están cambiados los dos. O sea que arriba miren que van los que tienen dos arterias. Arriba a la izquierda, esta negra, lo pongo en azul. Esta negra es la subclavia izquierda. Y la que está debajo es el tronco brachiocefálico. ¿Esto es perro o gato? Perro. No. Ya necesito break, profe. Bueno, y acá estamos viendo subclavia izquierda arriba del tronco brachiocefálico. Esto es cerdo. ¿Y por qué diferencian cerdo? Miren lo que lo estoy señalando, de perro o gato. Porque en perro o gato no hay esta arteria que se llama tronco bicarotídeo, donde está el cursor. O sea, antes de salir las dos carótidas comunes, miren la pantalla un momentico, no sean malos. Antes de salir las dos carótidas comunes, en el cerdo hay un tronco que se llama bicarotídeo. El perro no lo tiene. Aquí hay un punto donde, miren, perro ni gato. Va el tronco brachiocefálico y se mide carótida común derecha, izquierda y subclavia derecha. No hay tronco bicarotídeo en perro o gato y en el cerdo sí, porque esa es una diferenciación. ¿Esto para qué les sirve? Para que si les llegan ustedes a trabajar en matadero, de un golpe de vista reconozcan si eso es caballo, vaca, perro o cerdo. ¿Sí me hago entender? Por las arterias, y ahora vamos a ver la diferencia por los pulmones, porque pues esto toca práctica, no todo es clínica. En matadero tienen que hacer eso. ¿Listos? ¿Descansamos? ¿Qué horas son? 8:30. Reducción de las principales arterias que salen desde el corazón. Entonces, como ya vimos, hay una arteria superficial que es la arteria pulmonar, en realidad se denomina tronco pulmonar. Ese tronco pulmonar emite la arteria pulmonar izquierda, que es la que viene acá, y que retiramos, o se supone que para hacer ese matacho retiraron el pulmón correspondiente. Y debajo de esta estructura, que es el ligamento arterioso, esta cosa que estoy mostrando con la punta del cursor, nace la otra arteria pulmonar derecha. Esta estructura nos lleva a describir una cosa que es la circulación por áreas especiales que puedo determinar acá. Hay dos circulación por áreas especiales importantes que las voy a citar acá, y las otras cuatro les voy a pedir que las revisen de ese capítulo. Si me dan tiempo por la noche les envío el capítulo por el grupo, pero si no, hoy lo buscan aquí en la biblioteca y es el libro de García Sacristán, La Fisiología, donde en el capítulo creo que 72 se denomina así. Voy a describir la primera, se llama circulación bronquial. ¿Esa la han oído? Sí. La circulación bronquial es la circulación que le brinda oxígeno y nutrientes al pulmón, porque resulta que la mayoría de ustedes han oído es una circulación que va para el pulmón, que le lleva sangre con desechos, con CO2, y se devuelve con oxígeno. Hernández. La circulación bronquial la que le lleva oxígeno al pulmón, porque la otra le lleva CO2. Entonces, venga, las describimos. Desde el ventrículo derecho nace la circulación pulmonar o menor, que fue la que vimos acá. Mírenla, va la arteria pulmonar con CO2 al pulmón y se devuelve a través de las venas pulmonares y llega al corazón. Esa es la circulación pulmonar o menor. Pero desde el ventrículo izquierdo, ¿qué vaso sanguíneo nace? Estamos mecanizando. ¿De qué? Yo creí que estaba mirando. Yo creí que eso solo pasaba en los Simpsons, que el Gorgory miraba a Homero, ¿no? Le decía, Homero, ¿quién es el robot? No. Sanguíneo se origina del ventrículo izquierdo. La arteria aorta. La arteria, como es un ventrículo o una arteria, y la arteria aorta. ¿Qué gas lleva la arteria aorta? Oxígeno. Estamos mecanizando con otro ejemplo, pero estamos fijando eso, que ya les quede claro que la arteria aorta va del ventrículo izquierdo y que lleva oxígeno. Y esa arteria aorta, voy a pintarla acá como un matacho, otra vez el corazón, nace así. ¿Cómo se llama esta primera parte de la arteria aorta? Arteria aorta ascendente. Ascendente. Esto, Arco arco aórtico callado de la aorta, y esta aorta descendente. En el quinto espacio intercostal nace una arteria que se llama la arteria broncoesofágica.
Y esa arteria broncoesofágica se va a dividir en bronquial y esofágica craneal. Esa bronquial va a llevarle oxígeno y nutrientes al pulmón. Esa es la que le brinda eso a dicho órgano. Porque recuerden que la arteria pulmonar le lleva el CO2 para que llegue hasta los alvéolos, uno la exhale, tome aire, nuevamente se disipe, se difunda desde los alvéolos a los capilares venosos y llegue. Pero esta le lleva oxígeno y nutrientes al pulmón. Yo siempre lo equiparo con un ejemplo muy pendejo, pero esa arteria bronquial es el sueldo del pobre pulmón. O sea, el pulmón es el cajero de un banco y mueve millones y millones de los Santo Domingo, de Ávila Lula, de Uribe, de Petro, de lo que quieran. Millones de millones, pero a él no le toca ni un peso, esa plata no es de él. ¿Con qué va a funcionar el pulmón? Con el oxígeno y los nutrientes que le llegan por arteria bronquial. Y va a cada una de las células, neumocitos tipo 1, neumocitos tipo 2, las células claras, los cartílagos, etc. Los nutre y produce CO2. ¿Por dónde se devuelve ese CO2 de la circulación pulmonar? Ya lo dijimos. ¿Qué vena recoge de pulmones y pared torácica? Vena pulmonar. No. De pared cava. Va con las cavas, pero son vena cava craneal, ¿de dónde recoge? El cerebro, La cabeza. cabeza, cava cuello. caudal, atrás del diafragma y la ácidos, pulmones y pared torácica. Por acá se recoge este CO2 que viene por la vena ácidos, y esa vena ácidos recoge también de los músculos intercostales de toda la caja torácica y llega al corazón. Por la vena ácidos que recoge el CO2 que produjeron los pulmones y la pared torácica. Esa es la doble circulación. Entonces el pulmón tiene circulación bronquial y circulación pulmonar. Por la pulmonar va el CO2, se intercambia y vuelve con oxígeno y termina en el atrio izquierdo. Y desde el ventrículo izquierdo nace la arteria aorta, que por la arteria bronquial le deja oxígeno y nutrientes al parénquima pulmonar. Lo nutre, le lleva no solamente oxígeno, sino los nutrientes. Y de esa utilización de los nutrientes se devuelve a través de la vena ácidos al corazón. ¿En qué cámara cardíaca termina la vena ácidos? Que la veo concentrado. ¿Le dijo? ¿En qué cámara cardíaca termina la vena ácidos? Bueno, así les valgo por hoy. ¿Están fijando? ¿En qué cámara cardíaca termina la vena ácidos? ¿En cuál? En la media. ¿Izquierda? Señor, Deja eso que eso es divertido. No hay media. ¿Izquierda? Derecha o izquierda. ¿Izquierda? Ya hay ventrículos o ventrículos. Arcos, de arco. ¿En qué cámara cardíaca termina la vena ácidos? Mire, la voy a repetir, y eso porque creo que están cansados, de pronto comieron frijoles con las 11. Lado derecho, ¿qué gas maneja? CO2. La vena ácidos trae CO2, o sea que es donde termina eso. Y lado izquierdo, oxígeno. Dividámosla, solamente dos reglas. La segunda regla, las venas, ¿dónde llegan? A los ventrículos. A las aurículas. Ay, penas. Y las arterias A los ventrículos. llegan, salen de los Ventrículos. ventrículos. Como estamos diciendo que es una vena, llega a una aurícula y como lleva CO2, Al lado izquierdo, derecho. la derecha. Derecho. Leyendo. No sean manitos, mecanicen eso. Con estas dos reglas, si se las aprenden, en 5 años que estén haciéndole CAES, el saber pro les va a ir bien. Todo este pedacito, con estas dos reglas la sacan. O la otra es aprenderse todo a memoria bruta. Venas pulmonares, aurícula izquierda. Vena cava craneal, vena cava caudal, vena ácidos, aurícula derecha y el seno coronario. Ventrículo izquierdo, arteria aorta, ventrículo derecho, arteria pulmonar. Son las dos opciones. O se aprenden esto o se aprenden la otra forma. O repiten. Ahora sí les sonó. ¿No? ¿Dónde terminan las venas pulmonares, hija? No voy a dar las venas. Madrigal mirando ahí. ¿Dónde terminan las venas pulmonares? Joven, usted que es juicioso. ¿En qué cámara cardíaca?
No, no, o sea, nadie, seguro. ¿En cuál? Derecho. ¿En qué aurícula? Porque es una vena. Y como lleva el oxígeno, aurícula izquierda. Hay que hacer ese ejercicio, pero pues creo que hoy no están dispuestos a hacerlo. Bueno, esa es la primera circulación. Entonces acabamos de demostrar que los pulmones tienen una circulación pulmonar que le lleva, ¿qué gas? CO2 y devuelve por las venas pulmonares a la aurícula izquierda y le devuelve oxígeno. ¿Listos? Vamos a demostrar la segunda circulación, que es la circulación coronaria. Entonces, desde el corazón mismo nace una arteria que se llama la arteria esta, del ventrículo izquierdo. Esta. Arteria aórtica. Arteria aorta ascendente, la triple A. Y les voy a pedir en este semestre que sean precisos, porque les juro que el otro semestre van a ver lo mismo con el doctor Granados a los que les toque y van a decir, el Melo no les enseñó nada, porque él sí exige precisión. Usted le dice arteria aorta y le hacen una X, porque es arteria aorta ascendente. Aquí es el arco aórtico o callado de la aorta y a partir de acá la arteria aorta descendente. Yo que estoy explicando la circulación coronaria. El corazón le deja oxígeno a todas las células y tejidos por las ramas de la arteria aorta y se devuelve todo el CO2 a este atrio derecho por la cava craneal, la cava caudal y la vena ácido. ¿Sí o no? Esa es la circulación mayor. Pero ¿cómo se nutre el corazón? ¿Cómo le llega el sueldito a ese órgano, el miocardio? Por la misma arteria aorta. Entonces, cuando la arteria aorta está acá, pintémosla grandísima. Tiene unas válvulas acá, y esas válvulas son las válvulas semilunares de la arteria aorta. Si la sangre viene en este sentido, saliendo por la arteria aorta ascendente, esto es una magnificación de esto. Cuando se devuelven, hace esto. ¿Quién cierra estas válvulas? La misma sangre. ¿Cómo la cierra? Miren hacia arriba, todos, no sean malitos. Miren hacia arriba un momentico. Todo, escupan. ¿Qué pasa cuando pierde fuerza ese escupitajo? Se devuelve, ¿cierto? Hay un dicho que es así, el que escupe para el techo en la cara le cae. Entonces, cuando la sangre se va por la arteria aorta para subir, llega a un punto donde esa columna de sangre pierde fuerza, por más dura que vaya. Y al devolverse, llena estos bolsillitos, miren, haga de cuenta que hace esto. Y hace esto y llena estos dos bolsillos, que son las válvulas, en realidad son tres. Pero en la válvula posterior acá hay un huequito. Y en la válvula anterior aquí hay un huequito. Ese es el nacimiento de las arterias coronarias. O sea, las arterias coronarias son las primeras ramas que salen del corazón. Y esta primera arteria, miren acá, yo se lo muestro en un matachito y lo repito. Póngame cuidado. La sangre se va por esta coronaria izquierda y tiene más o menos solo 2 centímetros de longitud, supremamente chiquita, centímetros, no centímetros cúbicos. Y acá emite la arteria que va por el lado izquierdo, la interventricular paraconal. Por ahí se viene, debajo de la aurícula izquierda, acá estaría la aurícula izquierda. Y sigue rodeando el corazón por detrás, y acá se llama arteria circunfleja izquierda. Al lado contrario, hacia adelante, debajo de la aurícula derecha, encontramos el nacimiento de la arteria coronaria derecha, que primero se llama circunfleja derecha, rodea el corazón por delante y se mete por el surco interventricular subsinusal, el que está al otro lado. Por eso debíamos saber los surcos: a la izquierda el paraconal y a la derecha el subsinusal. Y esa es la irrigación del corazón. Estas arterias coronarias tienen unas ramitas chiquiticas, cada vez más pequeñas. Y entonces, si usted se llama Fernando Melo o se llama Fifi, su perro en la casa, pero el perro solamente come los gordos que le dan, porque nos hemos vuelto una plaga. Entonces, no le damos comida al perro, no le damos huesos, pero compramos un pollo a la broster y le damos todos los cueros, y uno sí se come la carne. Entonces, el pobre perro, ya hay tesis de patólogos de perros de entre 8 y 10 años de ciudad que resultan con arterioesclerosis. La terminación esclerosis significa endurecimiento. ¿Y por qué se endurecen las arterias de esos pobres perros? Porque le damos pura manteca, no están acostumbrados en la vida silvestre a esa dieta, se le forman unas cosas que llaman ateromas. ¿Y qué es un ateroma? Una placa de manteca que se instala en la luz de las arterias. Entonces esta es la arteria y por acá pasa la sangre. Pero si acá Fernando come solo vitamina C, chicharrón, chunchullo, champaña, chorizo, toda esa mala manteca, cada vez se van depositando
ocasionando placas ateromatosas. Y Fernando Melo entonces aquí hablando está sin aire. Entonces, ¿por qué? Porque por acá cada vez la luz es menor. ¿Qué pasa cuando usted con su manguera lava el carro? ¿Cómo aumenta usted la presión de esa manguera? No el volumen de sangre, cierra el huequito de la luz. Y eso es lo que están haciendo esas placas ateromatosas. ¿Cómo demuestra usted que se le están tapando las arterias a Fernando Melo o al perro? Pues usted le mide la presión arterial. Si hay un aumento de la presión, está indicando que las arterias se están tapando porque tiene que mandar la misma cantidad de sangre por una luz más chiquita. Pero lo grave no es eso, lo grave es que estas arterias son relativamente grandes, 3-4 milímetros. Pero cuando el animalito se le tapa una rama chiquitica, está aquí y dice, oh, puta, dale el pecho, y se rompe aquí, lo llevan allá, y le dicen, te dio un infarto. ¿Qué infarto? Le dio un infarto chiquito que se le murió un área acá y usted se recupera. ¿Cuántos infartos le pueden dar? Yo creo que ustedes tienen familiares ya viejitos, sus abuelitos, algo que les han dado 5 o 6 infartos. ¿Y por qué es posible? Porque cada vez se le muere un área más. Cuando llega el punto en que ya no tienes corazón, ya se murió, quedó como un angelito ahí botado en el sofá. ¿Sí quedó claro? Eso es. Yo que le dieron el premio al mejor actor, sale aquí los capos. Esa es la circulación coronaria. Por ahí va la sangre a cada una de las partes del miocardio y le lleva oxígeno. Mire que no es solamente la circulación mayor y menor, sino que el miocardio mismo se tiene que nutrir. ¿Por dónde se devuelve la sangre con CO2? Por el surco interventricular paraconal va la vena cardíaca magna o máxima. Y por el surco interventricular subsinusal va la vena cardíaca media. Se van devolviendo, van colectando sangre de todo el miocardio, pero ya con CO2 y con desechos. ¿A qué cámara cardíaca llegan si son venas y tienen CO2? ¿A qué aurícula? Derecha. Mírenla, no sé dónde está la regla. A la aurícula porque es una vena y como lleva CO2 a la aurícula derecha. Y eso es lo que llamamos seno coronario. El seno coronario es un huequito que está en el atrio derecho y que vierte la sangre que utilizó el corazón mismo. Esa es la circulación coronaria. Y así hay 5 circulaciones. Hay una circulación porta hipofisiaria, una porta hepática, una circulación cerebral y me falta una circulación. Y allá estarán en el capítulo que se llama circulación, ya les dije, por áreas especiales. Pues la circulación renal, que esa hay que explicarla, que esa no es en paralelo sino en serie. Circulación por áreas especiales para que la revisen de allá. No sean malitos. Lástima que no haya cuentas de explicar. Eso sí extrae. Eso sí extrae. Claro, es que los chinos no estudian si no les ponen un ojo. Listo, pongámosle ahí. De García Sacristán, esa ya la habíamos anotado. Igual ahí se sigue viendo. ¿Listos? ¿Qué especie es esta? Las de arriba, ¿qué son? Perro y cerdo. Ahí está. La de la izquierda sería. Perro o gato. ¿Cómo sabe que es perro? Porque no tiene un tronco. Bicarpio que venía acá. Y la otra fue la que dijo la niña antes del descanso. Recuerden las venas ácidos. ¿Quiénes tienen venas ácidos izquierda? Los cerdos. Oveja y cabra. Miren que el cerdo aquí le están pintando la ácidos izquierda. Ahí está ese vasito sobre la aurícula izquierda. Y fíjense cómo el perro no la tiene, porque el perro la ácidos que tiene la vena ácidos derecha, al igual que los caballos. De estos dos, si no vienen acá el letrero porque están tapando, no dejan ver nada. ¿Cuál es caballo de esos dos? El El derecho. ¿Cómo supo? Porque no Por tiene. la vena ácidos. Muy bien, Sí. porque la vena ácidos está en el bovino, miren, el bovino tiene ácidos bilateral. Esta vena ácidos nos dice que ese corazón es de bovino y este corazón es de caballo, porque ambos solamente tienen un tronco que nace desde el arco aórtico. Y eso les sirve para la práctica, se lo juro, cuando vayan a un matadero y les pasen eso y les digan que es de un caballo, usted mira, no, eso es una vaca. Cambien esa cosa, no sea pichurrero. Y lo hacen sin agua y lo otro, hay una cosa que en estos matachos no está. En los bovinos hay un surco intermedio caudal. Atrás del ventrículo izquierdo, donde hice ese cuadrito,
ahí hay un surco intermedio caudal, o sea, como otra derivación, como el paraconario sinusal, que lo tienen los bovinos. El caballo no lo tiene. Ese surco intermedio caudal lo tienen los bovinos y los equinos. No. ¿Listos? Ya quedó. ¿Qué nos falta? Mostrar estos circuitos. Miren los que ahí están. Casi no nos falta nada. Entonces miren que desde acá nace la arteria aorta. ¿Desde qué ventrículo? Del ventrículo derecho, izquierdo. Izquierdo. Izquierda. ¿Cuál? Izquierdo. Izquierdo. ¿Qué gas lleva? Oxígeno. Oxígeno. Esto se sabe que es de caballo, aparte de por la figura, porque acá está saliendo una sola rama, ¿cierto? ¿Qué arteria es esta? La aorta. La arteria aorta. ¿Cómo se llama esta arteria? Bronco. Tronco broncoesofágico, que se divide en bronquial y No sé. craneal. La bronquial es la que va para los pulmones. Y miren que hay unas arterias que están arriba, Chiquiticas. pero fíjense que no están en todo el recorrido de la arteria aorta. Son las ramas intercostales dorsales, de la 5ª a la 17. Y hay intercostales dorsales a izquierda y a derecha. Eso es lo que tienen que sacar la siguiente clase. Con la tijera van a disectar esas intercostales dorsales, porque usted ve la arteria